El pasaje de hoy es Salmo 3, versículos 1 al 8. Leamos juntos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente, que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Amén. A menudo escuchamos la frase: la vida es una serie continua de sufrimientos. Esto significa que, en el transcurso de nuestra vida, nos enfrentamos a situaciones que no son nada fáciles. Hay momentos difíciles debido a la salud, las finanzas, los hijos, los problemas familiares. Son muchas las cosas que nos causan dificultades. Cuando visito a los hermanos de la iglesia y comparto con ellos, hablamos de muchas cosas. ¿No sería maravilloso si solo hubiera cosas buenas? Pero la verdad es que tenemos muchas dificultades por delante. Hay situaciones que no se pueden escuchar sin derramar lágrimas, y muchas otras que, mientras las escucho, me oprimen el corazón. Son muchas las veces que oro pensando: Señor, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué nosotros, que vivimos como creyentes, tenemos que pasar por tantas dificultades? Y en muchas situaciones, la única oración que brota espontáneamente es: Señor, por favor, resuelve esto. Aunque hay muchas dificultades y situaciones adversas, los problemas que surgen entre las personas son especialmente difíciles de soportar. He consultado una encuesta sobre cuál es el momento más humillante en las relaciones humanas. El primero es cuando tu existencia es ignorada. Cuando tus esfuerzos, tus palabras y tus acciones no tienen ningún significado. Cuando son desechados, cuando te tratan como si no existieras. Dicen que en ese momento de ser ignorado es cuando se siente la mayor humillación. El segundo es cuando eres traicionado en una relación de confianza. Cuando la fe, el afecto, la amistad, la colaboración y el amor de mucho tiempo se desmoronan en un instante por algún cálculo o ambición, esa traición no es simplemente la destrucción de una relación, sino que deja una profunda herida y humillación grabada en el corazón. Y el tercero es cuando eres avergonzado públicamente. Cuando te insultan delante de otros, cuando tus asuntos privados son revelados, cuando te conviertes en el hazmerreír de los demás, y cuando tu dignidad es pisoteada, la gente se siente extremadamente humillada. ¿Qué les parece? ¿Han experimentado estas tres cosas en sus relaciones? En esos momentos, las situaciones que se presentan no son nada fáciles. A mí también me importan mucho las relaciones. Pero cuando surge un malentendido por algo incomprensible, y ese malentendido rompe la confianza, la situación se vuelve sumamente difícil. Y cuando, por ello, te ignoran y te humillan unilateralmente, te ves envuelto en emociones que no se pueden expresar con palabras. A menudo escuchamos decir que no se debe confiar en las personas. Aunque parece una verdad, también es una afirmación muy triste. Tenemos que vivir y convivir juntos, y no poder confiar es algo realmente desolador. En el pasaje de hoy, David se encuentra en una situación muy difícil. Si leen el subtítulo del Salmo, dice: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. En este momento, David está experimentando, todas al mismo tiempo, las tres situaciones más humillantes que mencioné antes. Su existencia como rey fue ignorada. Fue traicionado por su propio hijo, a quien amaba profundamente. Y mucha gente lo señaló con el dedo. Se convirtió públicamente en objeto de críticas y burlas, con gente diciendo: ese rey está acabado. ¿Cuán humillante sería esa situación? Era el rey de una nación. Imaginen la humillación. La rebelión de un hijo contra su padre es, quizás, una traición más profunda que cualquier otra herida en el mundo. David amaba a Absalón, pero Absalón levantó un ejército,
se rebeló e intentó matar a su propio padre. David tuvo que huir del palacio a toda prisa. ¿Cuán apresurada habrá sido su huida? Probablemente huyó llorando, sin siquiera poder ponerse las sandalias. Vestido no con ropas de rey, sino como un fugitivo. No en una procesión real, sino como un refugiado. ¿Cuán frustrado, confundido y humillado se sentiría al verse a sí mismo de esa manera? Se convirtió en un exiliado de la nación que él mismo había construido. Los siervos en quienes confiaba le dieron la espalda. Empezaron a señalarlo con el dedo, diciendo: Dios ha abandonado a David. La gracia de Dios se ha acabado. Las burlas de la gente traspasaron el corazón de David. Pero David no se quejó. Entregó toda la situación a Dios tal como estaba. David describe la situación de esta manera. En el versículo 1 dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y en el versículo 2 describe la burla que sufre. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Luego, en el versículo 6, dice que no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, lo han sitiado. ¿Cuán aterradora sería esa situación? Se encontraba ante una circunstancia indescriptible. Ciertamente, para cualquier espectador, David parecía abandonado por Dios, como si estuviera siendo destruido por su juicio. Al verlo sufrir de esa manera, sin poder hacer nada, era fácil pensar que la mano de la gracia de Dios se había apartado de él. Sin embargo, David mismo no pensaba así. Aunque era evidente que se encontraba en una crisis de vida o muerte, no olvidó que Dios todavía lo estaba protegiendo. Por lo tanto, en lugar de rendirse, desanimarse, caer o apartarse de Dios, en lugar de quejarse, David se aferró aún más a él. Y entonces hace esta confesión en los versículos 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Amén. ¿Qué dice? Confiesa que Dios es su escudo. Este escudo representa una barrera defensiva que lo rodea por completo. Era la herramienta más importante para protegerse de los ataques del enemigo. David sabía que Dios estaba a su lado, protegiéndolo y ayudándolo. Es una confesión de fe de que Dios, el Todopoderoso, lo estaba defendiendo y protegiendo en ese mismo momento. David, que verdaderamente había experimentado a ese Dios que es un escudo, que siempre lo protege, lo ayuda y lo defiende, no podía sino confesar de esa manera. Él lo sabía. Porque David había probado la obra de Dios, que siempre ayuda y protege, sabía claramente que, incluso en esta situación, Dios lo estaba ayudando y protegiendo. Y luego confiesa: mi gloria. Esta es una confesión de que Dios es quien lo glorifica. En ese momento humillante, expulsado por su propio hijo, aunque su situación era miserable y patética, él sabía con certeza que eso era solo la situación, mientras que Dios es quien da la gloria. Y confiesa que Dios levanta mi cabeza. Nosotros también, cuando perdemos la motivación o estamos cansados, bajamos la cabeza. Podemos imaginar una figura abatida. En la sociedad antigua, el acto de hacer que alguien levantara la cabeza significaba restaurar el estatus y el honor de una persona humillada a su estado original. Es una proclamación de fe de que Dios restauraría el honor de David, su posición y su estatus. Así, David comprendía todo esto. Aunque la situación era difícil, dolorosa y amarga, confesaba con fe que Dios lo estaba protegiendo, que Dios todavía le estaba dando gloria, y que, en algún momento, Dios le haría levantar la cabeza de nuevo para restaurarlo a su estado original. Esta certeza de David nacía de su confianza en Dios. Como tenía una relación íntima con él, no se dejó vencer por las circunstancias. Al alabar a Dios, reconoció que solo el Señor podía ayudarlo a superar la prueba y darle la victoria. Por eso, pidió su ayuda con la convicción de que, con Dios a su lado, todo se resolvería. Y en el versículo 4, David dice que, con mi voz clamé a Jehová. Este clamar se refiere a la oración. De hecho, si observamos la vida de David,
superó cada crisis clamando a Dios en todo momento. Por eso, David, confiando en la ayuda de Jehová, clamó. Siempre lo había hecho así. Sabiendo que esa era la respuesta correcta, siempre clamó. Hermanos, de esta manera David, frente al problema, confió en Dios como su escudo, como el Dios que da gloria, como el Dios que lo restaura, y clamó con la certeza de su ayuda. Debemos recordar y comprender esta actitud. ¿Qué problemas y dificultades están enfrentando? Seguramente muchos, ¿verdad? Pero hermanos, nuestro Dios no es solo el Dios de David. Él es nuestro Dios, es mi Dios. Si frente a nuestros problemas mantenemos la misma postura y actitud que tuvo David, también nosotros podremos recibir la ayuda de Dios. Frente a mi problema, Dios es mi escudo. Frente a ese problema, Dios me da gloria. En medio de la dificultad, cuando me siento insignificante, Él es el Dios que me restaura. Debemos confiar únicamente en Dios y clamar con la certeza de su ayuda. Dios desea que hagamos eso. Pido a Dios que nos bendiga a todos, a ustedes y a mí, para que creamos firmemente en esta verdad. Si tan solo hacemos eso, si tan solo adoptamos esa postura y actitud frente al problema, ¿cómo nos responderá Dios? El versículo 5 dice, porque Jehová me sustentaba. Dios no nos deja solos. Él no abandona a sus amados hijos, a nosotros, cuando sufrimos. Él nos sostiene. Miren el versículo 7. Dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Esto significa que Dios mismo se encargará de resolver todos esos problemas. No dijo, te haré capaz de hacerlo. Dijo, el Señor lo hará. Por supuesto, Dios usará diferentes métodos. Lo importante no es el cómo, sino el hecho crucial de que Él lo resolverá todo. Y finalmente, en el versículo 8, dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Él nos asegura que su bendición estará con nosotros. Hermanos, David lo perdió todo. Perdió su reino, su honor, a sus seres queridos y el corazón de su hijo. Pero no perdió a Dios, y tampoco abandonó su fe en Dios. Cualesquiera que sean las dificultades que enfrenten, recuerden, la salvación es de Jehová. En esta madrugada, anhelo que miremos al Señor que nos sostiene, resuelve nuestros problemas y nos bendice. Que hoy sea un día en el que avancemos aferrados al Señor,